En la Europa medieval, el campo de batalla estaba dominado por una figura que parecía indestructible, el caballero. Montado sobre un poderoso corcel de guerra, envuelto en placas de acero, el caballero era la encarnación del poder feudal. Representaba no solo la fuerza física, sino también el orden social que situaba a la nobleza en la cúspide de la pirámide. Sus cargas podían romper líneas enemigas, su armadura lo protegía de la mayoría de los proyectiles, y su sola presencia infundía respeto y miedo. Durante siglos, nada parecía capaz de alterar esa supremacía. Sin embargo, en silencio y con apariencia casi humilde, un arma comenzó a extenderse entre soldados comunes y milicias urbanas: la ballesta. A primera vista, no era más que un dispositivo compacto de madera y metal, tosco si se lo comparaba con las armas ornamentadas de la nobleza, pero escondía un potencial devastador. A diferencia de las espadas o los arcos que requerían años de práctica, la ballesta no pedía tanto. Su mecánica era simple: se tensaba el arco mediante palancas o tornos, se colocaba el virote y un ligero movimiento de dedo liberaba una fuerza capaz de decidir la suerte de un caballero. La primera vez que los caballeros se enfrentaron a ella, no lo tomaron en serio. ¿Cómo un objeto tan pequeño podía compararse con el ímpetu de una carga de caballería? Pero la sorpresa llegó pronto. Esa arma ignoraba linajes y jerarquías. Con un solo disparo, podía perforar aquello que hasta entonces había simbolizado la invulnerabilidad, la armadura de acero. Lo que parecía un detalle técnico se transformó en un terremoto militar y social. La clave del terror que inspiraba la ballesta residía en su potencia de impacto. A diferencia del arco, cuya energía dependía de la fuerza del arquero, la ballesta almacenaba la tensión de manera mecánica. Esto permitía que incluso un tirador sin entrenamiento atlético pudiera liberar una fuerza comparable a la de un guerrero experimentado. Una ballesta militar podía alcanzar tensiones de cientos de kilogramos. Esa energía, concentrada en la punta metálica del virote, no solo atravesaba cotas de malla o acolchados, sino que podía romper placas de acero. La violencia del golpe aplastaba huesos y desgarraba órganos, dejando tras de sí un silencio aterrador. Imaginemos a un caballero confiado en su peto de hierro. A 40 metros, un ballestero escondido podía cambiarlo todo. El virote, al atravesar sus defensas, no solo hería su cuerpo, sino que desgarraba la idea misma de que la nobleza estaba destinada a dominar la guerra. Incluso cuando el proyectil no penetraba, el golpe bastaba para dejar al caballero fuera de combate por trauma interno, derribado de su caballo y reducido a un hombre común. Esta realidad comenzó a socavar lentamente la moral de la nobleza. La ballesta desmentía el mito de la superioridad con una frialdad puramente mecánica. A la nobleza no le importaban las décadas de entrenamiento ni el dinero invertido en un equipo magnífico, ya que un solo disparo tenía el potencial de convertir todo eso en polvo. Esta certeza, invisible pero constante, se convirtió en un fantasma que los acechaba en cada combate. Si el poder destructivo de la ballesta era aterrador, lo que la hacía verdaderamente revolucionaria era su accesibilidad. Durante siglos, la guerra había sido un asunto reservado exclusivamente a las élites. Para manejar un arco largo, por ejemplo, se necesitaban años de entrenamiento físico intensivo para desarrollar la fuerza y la técnica requeridas, al igual que el combate cuerpo a cuerpo, que exigía resistencia y disciplina adquirida a través de incontables horas de práctica. La ballesta, sin embargo, rompió todas esas barreras de entrada. Gracias a mecanismos simples de palanca o torno, cualquier persona con brazos firmes podía tensarla con facilidad. Ya no se necesitaba un cuerpo moldeado desde la infancia ni un linaje guerrero. Bastaban unas pocas lecciones para comprender su mecanismo de carga y disparo. En cuestión de semanas, un campesino que nunca había sostenido más que un arado o un artesano acostumbrado al mercado podía transformarse en un ballestero funcional y letal. Este cambio fue profundamente social. El monopolio de la violencia, que por siglos había pertenecido a la nobleza guerrera, quedó democratizado. Ciudades enteras, especialmente las prósperas urbes italianas y flamencas, descubrieron que podían defenderse a sí mismas sin depender de la caballería nobiliaria, creando milicias formadas por ciudadanos comunes. La posibilidad de que cualquier plebeyo abatiera a un caballero con un simple disparo trastocó los cimientos mismos de la sociedad feudal. Para los caballeros, esto no era solamente un problema militar, sino una humillación personal. Su vida entera, dedicada al esfuerzo, disciplina y sacrificio, podía verse reducida a nada por un campesino sin apellido que disparaba un proyectil desde la seguridad de una muralla.
Morir por la espada de otro caballero era un final digno, pero caer por un virote lanzado por un zapatero o un molinero convertía la tragedia en ofensa. El contraste de coste era insultante. Equipar a un caballero era una inversión descomunal. El caballo de guerra, la armadura hecha a medida y su séquito costaban el equivalente a varias aldeas. Perder a un noble era perder años de recursos y riquezas. La ballesta introdujo una lógica brutal en la guerra. Un ballestero costaba una fracción ínfima y, sin embargo, podía abatir al noble con un solo disparo. Esta desproporción rompió la economía de la guerra, haciendo que arriesgar cargas masivas de caballería contra formaciones de ballesteros dejara de ser rentable. Pero antes de continuar, si te interesa desentrañar los misterios y las grandes transformaciones de la historia, asegúrate de suscribirte al canal Medieval Realms y activar la campana. Así no te perderás ninguno de nuestros viajes al pasado. Las monarquías, repúblicas y ciudades-estado pronto tomaron nota del impacto de esta nueva arma. Allí donde antes todo el presupuesto militar se volcaba en caballería pesada, ahora crecían las inversiones en infantería armada con ballestas. Se reclutaban cuerpos más amplios y disciplinados, formados por gente que nunca antes había tenido lugar en los ejércitos. La figura del soldado común ganó relevancia frente a la del caballero. Para la nobleza, esta fue la herida más profunda. La ballesta no solo perforaba acero, también perforaba el orden económico y social sobre el que se había construido su hegemonía. Era un recordatorio constante de que el poder, por muy blindado que pareciera, podía resquebrajarse. El miedo de los caballeros a la ballesta no era solo físico o económico, sino también espiritual. En 1139, el Papa Inocencio II condenó su uso contra cristianos en el Segundo Concilio de Letrán, calificándola de arma detestable para Dios y declarando que dispararla contra un hermano en la fe era un pecado grave. En una época en que lo espiritual regía la vida, esta condena pesaba. Para la clase que se consideraba defensora de la fe, caer por un proyectil maldito era perturbador. No era lo mismo morir en un duelo honorable que desplomarse por un virote disparado por un enemigo sin rostro. Aunque el decreto papal no detuvo su expansión dada su innegable eficacia, sí creó un estigma duradero. Ser alcanzado por una ballesta podía interpretarse como una derrota vergonzosa, indigna de un caballero e incluso como un signo de desagrado divino. Mientras tanto, las tácticas de los ballesteros evolucionaron. Pronto identificaron el punto débil de su arma, el tiempo de recarga, que podía llevar varios segundos. Para protegerse durante ese lapso, surgió el uso de los pavises, grandes escudos portátiles que se clavaban en el suelo, cubriendo el cuerpo entero del tirador. Detrás de esos muros de madera y hierro, los ballesteros podían recargar con relativa seguridad, mientras sus compañeros mantenían una lluvia constante de proyectiles. Filas de hombres agazapados tras esos escudos se alzaban al unísono, disparaban y volvían a cubrirse para tensar de nuevo la cuerda. Este ritmo de fuego coordinado y disciplinado transformó a los ballesteros en una fuerza organizada, capaz de resistir incluso las cargas de caballería más temibles. Batallas como la de las Navas de Tolosa en 1212 o el despliegue de temidas compañías mercenarias de ballesteros por ciudades-estado italianas como Génova alimentaban el terror en la nobleza. Los caballeros veían ahora a sus compañeros caer abatidos antes de siquiera alcanzar la línea enemiga. La nobleza guerrera se enfrentaba a la verdad incómoda. El valor personal y la destreza individual ya no bastaban. El campo de batalla se convertía en un espacio donde la estrategia y la coordinación pesaban más que la fuerza bruta. Cada pavés levantado era el símbolo de esa transformación. El caballero, con su acero reluciente, se encontraba con un muro estático, tras el cual hombres comunes dirigían su sentencia. El eco de esta transformación resonaba en crónicas y relatos. Lo que antes era epopeya de caballeros se convertía en advertencia. Ni el guerrero más valiente estaba a salvo. Nada simbolizó mejor este cambio que la muerte de Ricardo Corazón de León en 1199. El rey inglés, célebre monarca guerrero, encontró su final no bajo la espada de un rival digno, sino por el disparo de un joven ballestero anónimo. La historia de la muerte de Ricardo Corazón de León en 1299 es tan reveladora como trágica. El monarca más temido de Europa, que se encontraba sitiando el castillo de Chalus, fue alcanzado en el hombro por un simple proyectil de ballesta. La herida se infectó, y ni su fama, ni su armadura, ni su linaje real pudieron salvarlo. Murió como cualquier otro soldado caído en campaña, víctima de un virote, y no de un rival digno en un duelo honorable. La noticia recorrió Europa como un terremoto. Si un rey legendario podía sucumbir, la seguridad de toda la nobleza quedaba en entredicho.
La ballesta no distinguía entre plebeyos y monarcas. En esta muerte se condensó la pérdida de la invulnerabilidad, la caída del prestigio y el desmoronamiento de una jerarquía social basada en la fuerza guerrera. A partir de entonces, la ballesta se convirtió en un símbolo de transformación. Representó el principio del fin de la caballería como fuerza invencible y anunció una nueva era donde la guerra se mediría por la mecánica, la disciplina y la estrategia colectiva. Su legado fue la base de las primeras armas de fuego, como los arcabuces, que recogieron la misma idea: trasladar la fuerza del combate desde los músculos de un guerrero entrenado hasta un mecanismo que cualquiera podía aprender a manejar. En esa transición, la ballesta había sido la primera en apretar el gatillo de la historia. Fue la grieta inicial que permitió que el poder se filtrara a las manos de muchos, y no solo de unos pocos. Cada virote disparado fue un desafío directo al orden social. Su silueta compacta permanece como recordatorio de un arma que transformó para siempre la manera de luchar, de gobernar y de morir en la Europa medieval. La ballesta no fue solo un arma, fue una revolución. Si te ha gustado este viaje a los orígenes de la guerra moderna, no olvides dejar un like, compartir el video y seguir explorando con nosotros en Medieval Realms. Hasta la próxima.